buenas noches. Estamos comenzando la segunda edición de Panorama U, como todos los días de lunes a viernes a las 13 horas y a las 20 horas, donde en esta media hora les proponemos repasar y contextualizar los temas que nos proponen los medios de comunicación y también las redes sociales. Al mediodía cerramos la primera edición destacando, por un lado, noticias vinculadas con las cámaras de seguridad urbana, conflicto, polémica, ¿están funcionando, no están funcionando? ¿Cuál es el costo operativo de este sistema? Bueno, noticias al respecto posicionaban este tema como prioritario hoy en la agenda al mediodía. Un segundo tema, podríamos decir, plano político. Por un lado, noticias vinculadas con Axel Kicillof, que decía que no había pensado en ser candidato a vicepresidente de la Nación. Y por el otro, en el plano local, se sortearon hoy los espacios para la campaña mediática. Ya vamos a ver de qué se trata. Y por último, hacíamos hincapié en una nota de edición Uncuso vinculada a ordenamiento territorial, ya que estaría congelada la discusión. Así lo planteaba en su título esta nota de la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora, como siempre, nos metemos de lleno con toda la información junto con Ignacio Esteller, nuestro panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, nuestro panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Muy bien, Sofía. ¿Qué tal este jueves? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Y hoy nos acompaña nuestra especialista en comunicación política, Gabriela Soni. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Comenzando este día jueves. Gerardo, decíamos, uno de los temas centrales, al menos hasta el mediodía, cámaras de seguridad, polémica. Sí, exactamente. En la mañana se retomaba este tema que viene desde la agenda de ayer, vamos a decirlo. Y esta mañana resonaron algunas declaraciones de funcionarios. Principalmente habló el ministro de Seguridad, Comperatore, quien se refirió a... admitió que las cámaras de seguridad no funcionaban, tema que también teníamos ayer, pero además se refirió al costo operativo de del sistema de cámaras de seguridad en la provincia. También habló el subsecretario de Seguridad, quien informó respecto a que algunas... que las cámaras no funcionaban por un problema con el proveedor de servicio. Concretamente porque Arlink, que es la empresa que brinda el servicio, lo había cortado por falta de pago. Por falta de pago, exactamente. Este tema ha estado en agenda de algunos medios, principalmente de MDZ y de Radio Mitre. Ha estado bastante en agenda y lo han tratado bastante, han tenido estas entrevistas. Y vamos a decir también que hubo otra noticia vinculada con esto, que tuvo que ver con la aprehensión de un delincuente que buscaba a la policía en el centro de Mendoza. Esto lo informaba Diario Los Andes y algunos otros medios, que tuvo que ver con su detección a través de las cámaras de seguridad. Un tema que quizá no es casual, digamos, que se muestre un logro del sistema de cámaras de seguridad, al mismo tiempo que ha habido algunos fracasos al respecto. Ignacio. Se está discutiendo mucho el tema de las cámaras de seguridad porque, bueno, han ocurrido diferentes hechos policiales importantes, relevantes, que los medios han tomado y que las cámaras han sido protagonistas porque en algunos hechos no han funcionado. Y también tenemos el hecho del acceso sur, esta doble tragedia allí, en donde también había una cámara allí que podía tomar o brindar información al respecto y no estaba funcionando. Para contextualizar, hoy, bueno, habló el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore. Él manifestó que en el Gran Mendoza hay 600 cámaras. Desde el mes pasado se están instalando 500 más que compró el gobierno mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. También habló el director de informática del Ministerio de Seguridad. Él manifestó que pueden no funcionar por diferentes hechos, digamos, por vandalismo, porque se corta algún cable. Recordemos que funcionan con fibra óptica para que los centros de visualizaciones tengan toda la información y reciban bien eso. Así que dio algunos ítems de por qué se pueden llegar a romper las cámaras. Sobre todo porque el cableado en la mayoría de los tramos es aéreo, entonces puede caer una rama por una tormenta y se corta el servicio. Exactamente. Por ejemplo, el viento sonda, bueno, perjudica también esta situación. Habló Daniel Casia, quien es un referente en seguridad, siempre habla en materia de seguridad, es legislador por el Frente Renovador. Él manifestó que se está terciarizando todo lo que es el servicio de las cámaras de seguridad y no se lo compra solamente a toda una empresa. Allí ve el déficit el legislador en tema cámaras de seguridad. También salió la Unión Cívica Radical solicitando un pedido sobre las cuentas, el estado de las cuentas. También, por ejemplo, el municipio de Godoy Cruz ha comprado 40 cámaras que aún no han sido provistas e instaladas. Digo, hay bastante conflicto en torno a este tema. Y la crítica va es que se han comprado 500 cámaras más y por ahí las 600 que hay no funcionan normalmente. Por eso ya ahí viene la crítica de la oposición. Bien, Gerardo, ¿otro tema? Bueno, otro tema que volvió a estar en agenda hoy día es el tema del accidente en el acceso sur, que nombraba recién Ignacio. Este tema ha estado en agenda desde el principio de la semana, desde que ocurrieron los hechos, y hoy en la tarde volví a hacer noticia a partir de que se supo quién era el conductor que había atropellado a la primera de las víctimas, y hoy día en la tarde Sitio Andino titulaba "Tragedia en el acceso, el conductor creyó que le querían robar". Tomaba algunas declaraciones del conductor que informaba esto. Y después también Diario 1 tenía una arista distinta de la información porque publicaba una carta conmovedora y desgarradora, decía, que escribió una amiga de la pareja que falleció.
Ampliamos, Se Ignacio. presentó en la justicia con un abogado, el hombre que chocó a la chica de 20 años que falleció en el acceso sur. Él manifestó lo que decía recién Gerardo y titulaban los medios de comunicación, que él sintió que le habían arrojado algo y que habían intentado asaltarlo, por eso continuó su viaje, digamos, su destino, llegó a su casa. El otro día, cuando se levantó, vio los medios de comunicación, se dio cuenta que él había sido el protagonista de estos hechos en el acceso sur y se presentó a la justicia luego con su abogado. Recién veíamos, Sí. Ignacio, justamente la carta posteada en Facebook, ¿no? Exactamente, como por ahí algunos medios de comunicación toman desde las redes sociales algo que sirve y que es interesante para analizar. Es una amiga de la chica fallecida que posteó en Facebook su versión de los hechos. Ella dice en esta carta que estaba en el lugar con la pareja, ella reconoce que estaban discutiendo, pero también relata lo que fue el suceso del chico que se lanzó contra un camión. Él dijo que la policía no lo cuidó bien. Es la versión de ella que posteó en redes sociales y que lo toman los medios de comunicación. Edición Uncuyo, nota del Día Ordenamiento Territorial. Exactamente. La discusión por el ordenamiento está congelada, es el título de la nota de edición Uncuyo, que como decíamos ayer, viene haciendo un seguimiento del tema de ordenamiento territorial, sobre todo por el protagonismo que la universidad tiene en este proyecto de concretar el plan de ordenamiento territorial. Ignacio. Bueno, recordemos que los mendocinos tenemos una ley de ordenamiento territorial y de uso de suelos y falta... Sancionada en 2009, lo decíamos ayer en la segunda edición de Panorama U. Ayer lo abordamos y mucho. Está el plan de ordenamiento territorial, que es la implementación de esta ley, pero está congelada en la legislatura provincial. Hay una nota muy interesante de edición Uncuyo en donde destaca el crecimiento de los barrios cerrados en la provincia de Mendoza. Mendoza es la segunda provincia en este sentido después del Gran Mendoza, que tiene mayor cantidad de barrios cerrados en la zona metropolitana, digamos. Claro, luego del Gran Buenos Aires, la segunda zona con mayor cantidad de barrios cerrados es Mendoza. Tengamos en cuenta que, bueno, esto se tiene que regular porque el 5% de todo el territorio de Mendoza es territorio cultivable y, bueno, se está urbanizando sobre estos territorios, es el eje de la cuestión. Campañas mediáticas, ya se sortearon. Exactamente, esta mañana estaba en los principales medios, informaba a Los Andes, por ejemplo, con retoques, el martes vuelve la campaña mediática y lo fueron tomando los medios audiovisuales también, iban comentando respecto a este sorteo de los espacios de campaña en los canales de televisión, en las radios, y de alguna forma iban tomando algunas aristas diferentes. Algunos medios hacían hincapié en la importancia de esta distribución de la pauta, ya que llega a todo el territorio de la provincia, explicaban por qué le tocan distintas franjas o distinta cantidad de spots a cada uno de los partidos. Toda esta información estaba circulando en la mañana, sobre todo en los medios. Frente Cambia Mendoza obtuvo 13 spots, 13 salidas, mejor dicho, diarias. Tiene más porque fue el mejor posicionado en las elecciones del año 2013. Esto todo está contemplado en la ley PASO 8619. Esto se llevó a cabo hoy en el espacio cultural Julio Le Parc, donde quedaron distribuidos los espacios en televisión y en radio para los tres frentes, para las tres fuerzas políticas que van ahora a disputarse, que es el Frente Cambia, el Frente para la Victoria y el FIT. La semana que viene comienza la campaña mediática de cara al 21 de junio. Sí, el momento esperado por los políticos, ¿sí? Sí. Porque ellos confían mucho en la fuerza del spot para llegar a la mayor cantidad de votantes. Es un instrumento que llega más masivamente a la ciudadanía. Lo que esperamos es que verdaderamente los spots vuelquen las propuestas de campaña, que nosotros podamos descubrir ideas de los candidatos que nos digan más o menos cuáles son sus prioridades de gobierno, que efectivamente los podamos diferenciar, Claro. porque a veces las promesas están ausentes. Entonces sería importante que aprovecharan estos espacios para poder informar a la ciudadanía, porque digamos que la gente se informa preferentemente por la televisión y en las campañas la información que toman es la de los spots y no están todo el tiempo prestándole atención y a veces tampoco los ven de manera completa. Así es que sería una combinación de los métodos tradicionales, esto de recorrer la provincia, Exacto, los lugares. sí, ellos saben que en este caso, por ejemplo, no se pueden confiar, por ejemplo, el Frente para la Victoria, como se confió en la elección anterior, solamente en la televisión. Por eso como tienen muchos distritos comprometidos, tienen que hacer territorio, tienen que acercarse, caminar, ir con los candidatos para que los conozca la gente. Pero confiarse solamente, como se confiaron en la otra elección, porque tenían a Cristina que traccionaba votos, no lo van a poder hacer. Lo que ellos también evitaron fueron las promesas de campaña pensando en la elección
anterior con lo que había sucedido con Jaque, con una promesa como desmedida que terminó teniendo un efecto boomerang. De esta manera estamos comenzando la segunda edición de Panorama U. Recuerden que ustedes pueden opinar, pueden comentar acerca de estos temas. Para eso nuestro Facebook Señal U, nuestra web www.señalu.tv y también nuestro Twitter @SeñalUTV, en este caso con N, @SeñalUTV. Corte, ya volvemos. Nuevamente Nisman está en los medios. Exactamente, es un tema, como hemos dicho muchas veces, que está en una agenda permanente prácticamente de los medios y de vez en cuando sale el tema a colación, está en las portadas, hay información nueva. Muchas veces cuando hay novedades en la causa, o muchas veces porque es, digamos, a veces hay novedades en la causa que no se reflejan en los medios locales y muchas veces sí. En esta ocasión, Diario Los Andes en la tarde tenía un título al respecto. Fein cuestionó públicamente el informe médico de la querella por la muerte de Nisman. Ignacio. Bueno, recordemos que el Ministerio Público, la fiscal Fein, a cargo de la investigación por la muerte del fiscal Nisman, solicitó tanto a los peritos oficiales como a la querella, liderada por Sandra Arroyo Salgado, que respondan a 24 preguntas que tienen que ver para solucionar y para esclarecer cómo murió el fiscal Alberto Nisman. El cuestionamiento que viene desde la fiscal Fein viene hacia la querella, porque no respondieron estos 24 puntos. Incluso no se reunieron y no estuvieron en la audiencia en donde estaban los peritos oficiales, la fiscal Fein, y se esperaba también la parte de la querella para que todos aunaran criterios en torno a la muerte del fiscal Nisman. De ahí viene el cuestionamiento de Viviana Fein. Es que lo interesante es que a la mañana la noticia era que justamente los peritos oficiales presentaron el informe y ahora a la tarde la noticia es que justamente es la querella o esta respuesta de Fein, claro, al informe de la querella, ¿no? Justamente se esperaba que la querella o los miembros, los peritos oficiales de Sandra Arroyo Salgado asistieran a la reunión. No lo hicieron y de ahí viene el cuestionamiento tanto por ese punto y también por no responder la totalidad de los puntos que pedía el Ministerio Público. Bien, ¿otro tema? Bien, otro tema que ha estado hoy día en agenda de los medios es el vuelo Mendoza-San Pablo, San Pablo-Mendoza. Esto salió prácticamente en la totalidad de los medios. Vamos a decir que tanto Sitio Andino, que es el que tenemos en pantalla en este momento, como MDZ, hacían hincapié en la reedición del vuelo, ¿no? Sitio Andino decía, después del fracaso de Aerolíneas, GOL unirá Mendoza con San Pablo por 4.500 pesos, hacía hincapié en el valor del pasaje, y MDZ decía de la segunda oportunidad que Pérez tiene para volar directo a San Pablo. Esto ha sido una apuesta grande del gobierno, digamos, algo en lo que el gobierno ha hecho mucho hincapié, de hecho por eso es la segunda edición, y salieron hoy día a anunciarlo con bastante fuerza. Se hizo un evento grande para que saliera en los medios y salió en todos los medios, no solo en los portales web, sino también en televisión, en radio. En algunos lugares se transmitió directamente desde la conferencia del gobernador y en otros lugares se hicieron notas al respecto. ¿Ampliamos? Con respecto a esa importancia que destaca Gerardo que le dieron los medios y el gobierno, bueno, Paco Pérez dijo que es un día histórico para la provincia de Mendoza porque se renueva este vuelo entre Mendoza y San Pablo, que lo va a hacer la empresa brasilera GOL. Va a salir $230, que son aproximadamente 4.500 pesos argentinos. Va a haber 2 vuelos por semana, los miércoles y los sábados. Dura aproximadamente 3 horas y media el vuelo de Mendoza a Sao Paulo. En la brevedad también se va a anunciar por parte del gobierno, según lo que dijo el gobernador, un vuelo que va a ir de Mendoza a Córdoba y de Córdoba a Miami. La gente no se va a tener que bajar del avión, va a ser, digamos, de alguna manera directo, solamente va a haber escala en Córdoba. Y bueno, todo esto fue anunciado hoy en conferencia de prensa y la importancia que le dio el gobierno, la verdad que fue interesante. Sí, y vale decir que el tema había sido anunciado ya hace unos días cuando anunciaron el vuelo Mendoza-Miami, se habían referido al vuelo Mendoza-San Pablo y el tema no había tenido suficiente repercusión en los medios y tal vez por eso también han hecho esta otra apuesta para que esto tuviese más repercusión. Cadena nacional, 19ª cadena nacional, si no consideramos la salida que tuvo ayer la presidenta. Exactamente, y los medios reflejaron también esto con algunas particularidades, que algunos medios tenían en portada el tema de la cadena nacional antes de que la cadena nacional empezara, ya titulando sobre lo que iba a hablar la presidenta. Y vamos a decir que en estas cadenas nacionales más cortas que la presidenta está haciendo por la semana de mayo se ha dado la particularidad que los medios suelen titular con los anuncios específicos, sobre todo porque las cadenas al no extenderse mucho se refieren más que nada al anuncio específico. Entonces hoy día teníamos, por ejemplo, como vemos en pantalla, Los Andes que titulaba Cristina inaugura por cadena nacional el millonario centro cultural con el nombre de Néstor Kirchner y también uno a las 19 horas titulaba respecto a esta inauguración. Es el centro cultural más importante de Latinoamérica, dijo la presidenta de la Nación por cadena nacional. Duró
casi 20 minutos, la cadena de la mandataria argentina. Recordemos que va a funcionar este centro cultural en el edificio del Palacio de Correos, cerquita del Luna Park, cerquita ahí de Casa Rosada. Y la verdad que el título fue ese, o la frase más importante de la presidenta tiene que ver con que es el centro cultural más importante de Latinoamérica. Se va a llamar Néstor Kirchner y hay una controversia con la ciudad de Buenos Aires, que tiene una resolución que dice que no se le puede poner el nombre de un fallecido reciente, digamos, tiene que pasar 10 años para que se le ponga el nombre de una persona fallecida a cualquier institución o a cualquier centro cultural. Así que hay una controversia y esto también se vio reflejado en redes sociales, que lo vamos a compartir en un rato. Lo decías el día martes, esta semana iba a ser clave para la presidenta, ¿no? Exactamente, la última semana de festejos que va a tener Cristina en su gobierno, ¿no? Y también habíamos dicho que efectivamente íbamos a asistir a esa construcción simbólica del poder con muchas celebraciones, muchos festejos. Y muchos muchas edificios, ¿no? Inauguraciones, y también habíamos señalado que justamente la arquitectura es un canal importantísimo y poderosísimo de la comunicación política, porque esa obra tan magnífica, majestuosa, es justamente que intenta comunicar y proyectar la dimensión de ese poder que simboliza. La Entonces, envergadura, realmente es una obra maravillosa, como se dice, una obra faraónica, con lo que significa de inversión, de importancia, y bueno, le sirve para justamente hablar de su poder, de cómo se simboliza concretamente en estas obras. Y también, como habíamos señalado en el otro discurso, lo que llama la atención siempre es ese relato en primera persona, lo que hoy tuvo de particular, que en esa competencia de logros ella competía con Néstor Kirchner en cuanto a iniciativas de gobierno. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Porque Néstor había iniciado esa obra, ella la había terminado, pero a cada instante ella quería señalar cuáles habían sido sus iniciativas concretas, cuáles habían sido sus ideas, qué es lo que tenía en mente. También es importante los mensajes para los adversarios políticos, porque aprovechó esa instancia y cuando hablaba de sueños para decir que le había quedado un sueño sin concretar, que era la reserva ecológica, y para que hubiera un parque grande como el de París o como el de Nueva York. Y también es importante lo que ella dice, que va a seguir respirando, ¿sí? Que es una manera de decir que va a seguir en la vida política, que no se va a alejar de ninguna manera. Entonces, que los adversarios se cuiden, porque ella sigue en campaña y en carrera política. Y respecto a lo que decía Ignacio de que había que esperar 10 años por el fallecimiento... Exactamente, sí. Es una ordenanza de la municipalidad, o sea, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como el edificio es nacional, han aprovechado ese bache para colocarle a un centro tan importante de esa envergadura el nombre de Néstor Kirchner. Y no nos olvidemos que hay un abanico muy amplio de obras que tienen el nombre de Néstor Kirchner: calles, avenidas, estadios, plazas y hasta un natatorio. O sea, vamos desde lo más simple hasta lo más complejo y lujoso. Ahora, ¿se pueden decir que, yo decía recién que era la 19ª cadena nacional la de hoy, si no contábamos la de ayer? ¿Son Claro. cadenas nacionales las de ayer y la de hoy? Ahora lo que nosotros vemos que ella está haciendo campaña, entonces ya para el Frente para la Victoria es un instrumento más de política partidaria y electoral. Así, recién hablamos de los spots, hemos hablado de la importancia que han tenido las fotos, y ahora en el caso de ellos que tienen ese privilegio de tener cadenas, es un instrumento más de publicidad política, porque pensemos también que este acto era muy importante y no hubiera estado mal y protocolarmente se hubiera visto bien que estuviera el jefe de la ciudad de Buenos Aires, porque sobre todo, exactamente, no sabemos si fue invitado o no. Entonces por ahí es un poquito contradictorio, porque se habla de que es para todos los argentinos, pero concretamente nosotros en las imágenes veíamos que eran todos partidarios, simpatizantes, y que sabemos que tienen un compromiso con el kirchnerismo. Entonces no es por ahí a veces tan abierto todo como la presidenta presenta en sus discursos. Último corte y cuando volvamos, cierre y conclusión final aquí en Panorama U, segunda edición. No se vayan. Último
último bloque. ¿Y qué podemos destacar de las redes sociales, Ignacio? Bueno, inmediatamente cuando empezó a hablar la presidenta, siempre pasa que es tendencia a cadena nacional y la gente empieza a opinar sobre lo que dice la presidenta. Pero la verdad que fue curioso esta tarde porque inmediatamente fue tendencia la palabra o el nombre de Teresa Parodi, la ministra de Cultura, que estaba al lado de la presidenta. ¿Por qué? Bueno, la gente empezó como a tomar con humor y también a burlarse de los lentes de la ministra. Y la verdad que hubo tweets en este sentido y, bueno, buscando algunos personajes que se parecían o que se parecían los lentes, ¿no?, a lo de la ministra de Cultura. Bueno, ahí vemos uno que toma a la foto de Austin Powers, que es el personaje de una película. También, por ejemplo, algunos de los Simpsons, vamos a ver. Esto la verdad que se veía mucho en las redes sociales y como siempre abordamos aquí en Panorama U, se omite lo que estaba anunciando la presidenta de la Nación y se toman algunas cosas curiosas de la cadena nacional. Claro. Inmediatamente Teresa Parodi fue tendencia y se empezó a tuitear sobre la ministra de Cultura. También hubo unos tweets sobre el anuncio en particular, sobre el Centro Cultural Néstor Kirchner, en donde, bueno, festejaban algunas personas lo que fue la envergadura de esta inauguración. ¿Alguna otra información de esta tarde? Bueno, sí, el tema de los pasos internacionales, de los pasos entre Argentina y Chile, ha estado en agenda, lo estuvo la semana pasada a raíz de la reunión del gobernador y de algunos miembros del Gabinete Nacional en Chile respecto de esto, y hoy día volvió a estar en agenda, sobre todo del diario El Sol, porque esta mañana Diario El Sol titulaba "Gioja celebra y Paco se preocupa, el túnel de Agua Negra pasó otro filtro legislativo en Chile". Y en la tarde volví a estar el tema en portada porque salieron declaraciones de Rolando Baldasso, ministro de Infraestructura, quien respondía un poco a esta situación y decía: cuando San Juan termine Agua Negra, Mendoza ya tendrá 3 pasos. ¿Ampliamos? Básicamente lo que dijo el ministro de que la provincia va a tener 3 pasos fronterizos. Tiene en realidad 3 pasos si hay avances en materia de obras en Pehuenche, Las Leñas y el Paso de los Libertadores. El que está en San Juan es Agua Negra, el que decía allí el gobernador Gioja, que se mostraba muy contento de lo que fue el avance en este encuentro binacional que se hizo la semana pasada entre Argentina y Chile. Bueno, lo que hizo el ministro básicamente es decir que en Pehuenche ya está casi terminado y que espera que la presidenta y el gobernador Francisco Pérez lo inauguren juntos a fin de año. Un tema que hoy también fue tapa a nivel nacional en Clarín y La Nación, Gerardo, vinculado con la farandulización política. Sí, exactamente. Ayer hubo un comunicado del episcopado argentino repudiando un poco la farandulización de la política. Esto salía ayer en los medios digitales en la tarde y hoy día lo tomaban en sus portadas, en sus tapas impresas, algunos medios nacionales, La Nación y Clarín principalmente. ¿Qué lectura podemos hacer de...? Sí, es muy importante ese comunicado de la conferencia, ¿no? Porque, o sea, no se puede convertir al político en una celebridad, en una imagen y dejar a un lado el debate de ideas y de propuestas. Entonces, también les pide que por favor se ocupen de los pobres, o sea, que no haya tampoco un uso de los pobres, sino que realmente se ocupen para dar soluciones, y también ocuparse es tratar de que salgan de ese estado de pobreza, o sea, no pueden tampoco vivir subvencionados. Siempre el Papa Francisco habla de la dignidad que otorga el trabajo, y eso está como un poquito perdida, la cultura del trabajo, con tantos planes y tantos subsidios. Pensemos que hay 17 millones de argentinos subsidiados y son cientos y cientos de planes, ¿sí? Que existen en la Argentina. Entonces es importante este llamado, y también es a los medios y a los ciudadanos para que exijan este debate de ideas. El ciudadano tampoco no se puede hacer el distraído, tiene que informarse y tiene que tratar de saber qué le están proponiendo sus candidatos. Es decir, ¿en qué me beneficio yo? Se tiene que preguntar si yo voto a este o a otro candidato. Hay que exigir el debate de ideas y el compromiso también de los medios y de cada uno de los votantes. Interesante que también el comunicado hace hincapié en el respeto, en la cordialidad, en buscar consenso a pesar de ser de distintos Exacto, siempre se partidos. llama al diálogo. Eso fue una diálogo, marca claro. también de Bergoglio. Siempre le interesó el acercamiento y la participación de personas que ideológicamente estuvieran distantes. Y se ha destacado por algo, es por la capacidad de escuchar y de acercar a personas que piensen diferente. Gabriela, como siempre, muchísimas No, gracias. gracias a vos. Ignacio, Gerardo, también muchas Gracias. gracias. Nos encontramos mañana con ustedes día viernes. Temas del día, hacia la tarde, ¿qué podemos decir que se consolidó en la agenda mediática? Por un lado, cadena nacional, lo que veníamos desmenuzando respecto de lo que comentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un interesante análisis del discurso que realizó Gabriela Asoni. Y por otro lado, el vuelo a San Pablo, algo también esperado por el gobierno provincial y a lo que apostó, y finalmente se empieza a concretar.
Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana, 13 horas en vivo en la primera edición de Panorama U. Que tengan muy buenas noches.